Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta hora estamos dispuestos para transmitir la palabra de Dios. Somos la Iglesia Catedral Bíblica Rema Internacional y transmitimos desde la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de acercarnos a todos los hogares que en esta hora se disponen a escuchar la palabra de Dios. Comparta la palabra de Dios. Dispóngase, abra su Biblia, no se distraiga, concéntrese en el mensaje de la palabra de Dios que hoy se transmite a través de esta plataforma virtual de Facebook. Enviamos un saludo a todos los hermanos que se conectan en esta hora. Dios les bendiga. Un abrazo en el amor de Cristo Jesús y les invitamos a mantenerse en contacto con este ministerio para conocer mucho más de la palabra de Dios a través de los canales de YouTube, Rema, TV Net y Didascalia TV. A través de esos canales usted puede escuchar, puede encontrar mucho más material acerca de el estudio, predicación y enseñanza de la palabra de Dios. También puede escribirnos a través del WhatsApp 315-778-5026. Vamos a escuchar de labios del reverendo Fernando García Sotomayor la exposición de la palabra de Dios en el día de hoy. El Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos, estimados amigos, todos aquellos que a esta hora del día o de la noche se pueden conectar con nosotros. Es un gozo compartir la palabra del Señor. Así es que si usted tiene una Biblia, un ejemplar de la palabra de Dios cerca, le invito para que busque su Biblia y juntos meditemos en lo que la palabra del Señor nos revela, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en el día de hoy para edificar nuestras vidas espiritualmente. Usted puede comunicarse con nosotros, usted puede hacer contacto con nuestro ministerio. Nos gustaría poder seguir ayudándole, seguir edificando su vida espiritualmente. Bien, si ya usted está listo, usted tiene allí su Biblia a la mano, les invito a buscar en el libro del profeta Isaías. Isaías, el capítulo 28. Isaías capítulo 28, vamos a leer Versos 14 al los 21. versos 14 al 21. Reitero la porción de las escrituras en donde vamos a estar leyendo para disertar en esta hora la palabra de Dios. Isaías capítulo 28 versos 14 al 21. Vamos a escuchar la traducción de Reina y Valera del año 60, revisada en el año 2001, la edición científica mundial. Dice la palabra de Dios: así que, oh escarnecedores, que gobernáis este pueblo en Jerusalén, escuchad la palabra de Jehová, porque habéis dicho: hemos realizado un pacto con la muerte, con el Seol hemos hecho un convenio. Cuando pase el torrente arrollador, no llegará a nosotros, porque hemos puesto el engaño como nuestro refugio, y en la mentira nos hemos escondido. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada, una preciosa piedra angular, expuesta como cimiento. El que crea, no se apresure. Pondré el derecho por cordel y la justicia por plomada. El granizo barrerá el refugio del engaño, y las aguas inundarán su escondrijo. Entonces vuestro pacto con la muerte será anulado, y vuestro convenio con el Seol no prevalecerá. Cuando pase el torrente arrollador, seréis aplastados por él. Cada vez que pase, os arrebatará, porque pasará mañana tras mañana, de día y de noche. Entonces, entender el mensaje solo traerá terror. La cama es demasiado corta para estirarse sobre ella, y la manta es demasiado estrecha para envolverse en ella. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, y se enardecerá como en el valle de Gabaón.
para hacer su obra, su rara y extraña obra, para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Amén. Dios bendiga nuestras vidas por su poderosa palabra. El título que le hemos dado a esta disertación, Pacto de Inicuos. Pacto de Inicuos. Les invito para que juntos oremos, pidiendo al Señor la iluminación de su Espíritu Santo. Podamos ser edificados en esta hora por medio de la instrucción de su santa palabra. Su Espíritu Santo nos guíe a todo lo que es verdadero, todo lo que es sano, todo lo que es edificante. Les invito a que oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, te rogamos que tú nos bendigas y que nos dirijas, Señor, en este tiempo en el que vamos a meditar en ella. Guíanos, Señor, conforme a tu promesa, a todo aquello que es verdadero, todo aquello que es sano, todo aquello que es para nuestra edificación. Abre nuestros sentidos espirituales. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos. Señor, danos una mente espiritual. Danos entendimiento espiritual de tu palabra. Nosotros podamos, Señor, entenderla. Danos corazones entendidos, Señor, te lo rogamos en esta hora. Y úsanos, Señor, para bendición e instrucción de tu pueblo. Reprendemos todo aquello que es contrario a este propósito, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú tomes control de los aires, toma control de estas ondas, toma control, Señor, de toda la tecnología, toma control, Señor, de este medio de comunicación. Y glorifica el nombre de tu Hijo amado sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Pacto de inicuos. Pacto de inicuos. Es el título que le hemos dado a esta disertación. Voy a rogar que usted esté allí en los próximos minutos atento a lo que el Espíritu Santo del Señor quiere enseñarnos en esta noche por medio de la palabra de Dios. Escuchemos algunos pensamientos que nos van a introducir poco a poco, de una manera progresiva, hasta llegar a nuestros argumentos y aprender de aquí principios espirituales que van a edificar nuestras vidas. Instrucción de la palabra de Dios que nos va a edificar espiritualmente. En la agenda escatológica del Señor está contemplado que habrá un pacto de gente inicua con el anticristo. Hay una agenda escatológica que Dios ha diseñado desde la eternidad y que Él en su momento, en su tiempo, lo que llamamos el Kairos de Dios, va a estar ejecutando, tal cual lo diseñó. Esa agenda tiene que ver con los eventos futuros. Por eso hablamos de una agenda escatológica, es decir, eventos que tienen que ver con el futuro. Tomamos aquí como base histórica la situación que vivió el pueblo de Israel días antes de ser invadidos por el imperio de los babilónicos. La profecía que tenemos aquí de Isaías es una profecía que se da aún antes de que Sennacherib y los asirios en el año 722 a.C. invadieran el reino del norte. Y unos 150 años después, los babilónicos invadieran el reino del sur. Dios siempre habló a su pueblo, Dios siempre previno a su pueblo, pero lamentablemente el pueblo no atendió la voz de Dios y sufrieron las consecuencias de su desobediencia. El reino del norte fue cautivo, fue esparcido por los asirios por allá en el siglo VIII antes de Cristo, y un poquito más adelante, siglo VI antes de Cristo, finales del siglo VI antes de Cristo, el imperio de los babilónicos destruye el reino del sur. La capital, Jerusalén, es destruida, el templo de la ciudad es desolado, y en 3 deportaciones son llevados exiliados a Babilonia. Este suceso histórico es tomado por el profeta Isaías, y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos enseña acerca del plan profético de Dios para las edades, nosotros podemos tomar aquí un cuadro que es típico
un cuadro que apunta a lo que va a suceder en los tiempos finales, es decir, en el porvenir, lo que va a suceder con Israel, lo que va a suceder con la iglesia y lo que va a suceder con las naciones. Hay un plan, hay una agenda escatológica. Dios está en control. Así es que no perdamos de vista esta gran verdad. Dios está en control. Y aunque parece que así no lo fuera, Dios está en control y cada cosa, cada evento, cada situación de lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y en el mundo entero está bajo el control de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Efectivamente, por medio de engaños, este personaje satánico logrará establecer un convenio firmado por los dirigentes insolentes del pueblo de Israel, sus adversarios y los dirigentes de todas las naciones de la tierra. En días en que el profeta amonestó al pueblo de Dios acerca del juicio de Dios que les vendría si no se arrepentían, ellos se burlaron del profeta, se burlaron de la profecía. Pero el designio de Dios se cumplió. ¿Sabe lo que ellos pensaron? Que ellos podían hacer un pacto, ¿ve? Y basándose en el engaño, basándose en triquiñuelas, ellos podían engañar a estos imperios. Pero finalmente nosotros vemos que no lo pudieron hacer. Ahí está la lección histórica. Ahí está la historia para que nosotros la conozcamos. El pueblo de Dios nunca debe desconocer su historia, porque desconocer nuestra historia, desconocer nuestras raíces, es condenarnos a repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado. Como iglesia nosotros tenemos que atender la voz profética de Dios en estos tiempos y mirar qué es lo que más nos conviene hacer. ¿Sí? Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da una profecía, cuando Dios nos da su palabra con respecto al futuro. Tenemos que atender esto. Este pacto con la muerte fue hecho con el pueblo de Dios, los dirigentes, y con algunas de las naciones que le rodeaban para tratar de evitar el juicio de Dios, el designio de Dios. Pero finalmente no le dio resultado. Algo similar va a ocurrir en la historia y en el futuro, propiamente de la nación y de Israel y de la iglesia. En el futuro, la Biblia nos muestra que el anticristo, el falso profeta, los dirigentes rebeldes de Israel, dirigentes de las naciones, ¿sí? Van a firmar un pacto supuestamente para traer paz y seguridad a las naciones, ¿sí? Ellos creerán que este será un pacto que traerá prosperidad, bendición, pero lo curioso aquí es que es un pacto que excluye a Dios. Es un pacto en el que Dios no está presente. Supuestamente van a estar firmando este pacto gente que conoce a Dios, pero que realmente no obedece a Dios. En este pacto que se va a firmar en el futuro, los dirigentes del pueblo de Israel van a estar presentes. Los dirigentes del pueblo de Israel. Usted me preguntará, ¿y qué tiene que ver eso con la iglesia? Bueno, esto no tiene nada que ver con la iglesia, porque ya para este tiempo la iglesia no va a estar aquí en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero supuestamente este pueblo, el pueblo de Israel, sí estará. Y ellos pretenderán traer por sus propios medios, valiéndose de engaños, pretenderán traer la paz para Israel, la paz para las naciones, la bendición para el mundo, ¿sí? Una solución incluso para las epidemias, para las enfermedades del mundo, para la pobreza del mundo, pero es un pacto, repito, que es entre inicuos, es entre gente que no conoce a Dios. Por eso es que excluyen a Dios. Entonces en esto sí tenemos que estar atentos como iglesia, porque si usted no lo sabe, desde el día en que usted entregó su vida a Cristo, usted entró en una relación de pacto con Dios. Y los pactos que nosotros, o el pacto que el Señor ha hecho con nosotros, es un pacto que permanece. Es un pacto que está establecido sobre promesas poderosas,
sobre juramento de un Dios que es poderoso. Y nosotros debemos confiar y solamente vivir en función de ese pacto, en función de esa relación. No tratar de evitar hacer pactos con inicuos, hacer asociaciones con impíos, porque siempre estas mezclas, estas asociaciones van a terminar mal, ¿sí? Como es la conducta de todos los impíos. Este pacto mundial excluirá a Dios, pero se hará supuestamente para favorecer los intereses de Dios y de su pueblo. Así es un pacto que excluirá a Dios, aunque será un pacto que pretenderá la paz mundial y la seguridad mundial. Sin embargo, es interesante que el príncipe de paz, aquel que trae paz, verdadera paz, será excluido. Aunque allí habrá gente, repito, que estarán representando a Israel, los intereses de Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero, como vamos a ver más adelante, los dirigentes que están allí representando a la nación son dirigentes rebeldes, son dirigentes insolentes, son dirigentes que se han olvidado de su Dios, que han negado a su Dios. Son gente soberbia, que pretenden traer paz, seguridad, bendición a las naciones, pero sin Dios. Conozcamos los detalles de este pacto de inicuos. Vamos a conocer hoy los detalles de este pacto al que nos estamos remitiendo, que tiene un tipo en la historia, tiene allí un marco histórico en el que nosotros podemos mirar, ¿sí? Y obviamente, pues, de acuerdo a las leyes de la interpretación de la profecía, nosotros vemos que esto es un tipo profético que va a tener más de un cumplimiento. Más de un cumplimiento. Entonces, miremos esos detalles que configuran, ¿sí? Este pacto firmado entre estos inicuos. En primer lugar, es un pacto hecho al final de los tiempos. Un pacto hecho al final de los tiempos. ¿Sí ven? Un pacto hecho al final de los tiempos. Esto tiene que ver con el futuro, el porvenir. Un pacto hecho al final de los tiempos. Le voy a decir más exactamente a qué tiempo se refiere. Es el tiempo después que la iglesia sea arrebatada de la faz de la tierra. Una vez que la iglesia sea arrebatada, entonces este pacto va a entrar en rigor. Número 2. Es un pacto engañoso. Es un pacto engañoso porque su base, el fundamento, no será la verdad de Dios. Es un pacto hecho con la muerte, como dice el profeta Isaías. Un pacto basado en la mentira, en el engaño, en la falsedad. Y tercero, es un pacto que excluirá a Dios. Un pacto que excluirá a Dios. Increíblemente, dice el apóstol San Pablo, que la base de este pacto será paz. El lema será paz y seguridad. Pero justamente cuando digan paz y seguridad, de repente dice San Pablo, por el Espíritu Santo, vendrá destrucción repentina. Vendrá destrucción repentina. Entonces, vamos a enfocarnos en nuestro primer punto. Es un pacto hecho al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Más exactamente, este será un pacto que se dará en el tiempo de Dios. No en el cronos, no en el calendario que rige nuestras actividades terrenales. No. Es en el kairos de Dios. Eso quiere decir que este pacto puede ser hecho dentro de los próximos días. ¿Sí? Dentro de los próximos días o dentro de los próximos años. Aquí lo importante es que usted sepa y entienda que Dios tiene un tiempo en el que Él hace todas las cosas, en el que Él se mueve, ¿sí? Y de acuerdo a lo que Él planificó, así, de acuerdo a lo que Él diseñó, así se harán las cosas. Miremos entonces los detalles de esta verdad espiritual, un pacto hecho o que se dará al final de los tiempos. Este pacto tiene un contexto histórico revelado por el profeta en el tiempo de la invasión asiria al reino del norte de Israel. Más exactamente, eso data del año 722 a.C., cuando los reyes de Asiria pretendían invadir el reino del norte.
Era un tiempo de prosperidad incluso cuando el profeta dio este mensaje. Ellos estaban fluyendo, ellos estaban rodeados de la prosperidad, de la bendición. Así es que ellos consideraron esta profecía como fuera de contexto y rechazaron el mensaje del profeta porque pensaron que esto era una locura del profeta. No les cabía en la mente que Dios estaba llamándolos al arrepentimiento, porque si no vendría un juicio. Y efectivamente, por desconocer, ¿sí?, el llamado del profeta, el reino del norte fue invadido y dispersada las 10 tribus del norte de Israel. Aún hoy en día, siglo XXI, estas tribus están dispersas. Y aunque la nación judía fue reconocida como un estado soberano, libre, independiente en el año 1948, quienes regresaron allá a esa tierra fueron los sobrevivientes, los descendientes de la tribu de Judá y Benjamín, es decir, los judíos, las tribus del reino del sur. Las 10 tribus de la casa de Israel, las del norte, están dispersas. Y la promesa del Señor es congregarlos otra vez, y ya no serán 2 casas, sino un solo pueblo, como en los días del rey David, del rey Saúl, del rey Salomón. Entonces, esto tiene un marco profético, esta profecía tiene un marco histórico. ¿Y cuál es ese marco histórico? El que estamos mencionando. Después del año 722, más exactamente en el año 586 a.C., la invasión se dio también para el reino del sur, el reino de Judá. Y así como el reino del norte fue disperso, el reino del sur fue llevado cautivo, ¿sí?, en 3 deportaciones hechas por el rey Nabucodonosor a Babilonia, y estuvieron allá 70 años cautivos, 70 años bajo esclavitud, ¿sí?, hasta que el imperio de los medos y persas sube al poder mundial, y entonces pasan de la dominación de los babilónicos al dominio gentil de los medos y persas. Fueron 70 años. Entonces, este es el marco histórico de esta profecía, de este pacto, ¿sí? Va a tener una réplica, por así decirlo, un cumplimiento al final de los tiempos. Este pacto y los integrantes, los firmantes de este pacto serán otros los personajes. Entre ellos estará el anticristo. Entre ellos estará el líder religioso mundial, el falso profeta. Entre ellos estarán los dirigentes de las naciones paganas. Entre ellos estarán los representantes de todas aquellas religiones que hoy son religiones que tienen muchos adeptos, como por ejemplo el Islam. Allí ellos tendrán sus representantes y ellos serán los firmantes. Los dirigentes de las naciones gentiles, naciones paganas que no conocen al Señor también, porque ellos querrán también conseguir sus intereses mediante la firma de este pacto, de este tratado, de este convenio. Este pacto va a tener 3 cumplimientos en la profecía. 3 cumplimientos. Las leyes de la interpretación de las profecías nos muestran que a veces una profecía puede tener 2 cumplimientos y hasta 3. Esta profecía, este pacto que está aquí, este texto que hemos leído tiene 3 cumplimientos. Primero, se cumplió en primera instancia con la invasión babilónica en el 586. Segundo, se está cumpliendo en nuestros días. Pacto de reeducación globalizada propuesta por Francisco, máximo pontífice romano. Bien, este es un dato importante y no menor de lo que estamos diciendo. Tuvo un cumplimiento histórico con la invasión finalmente en el siglo VI a.C. por Babilonia. Pero hoy en día también tiene un cumplimiento. A ver,
Aquellos que les gusta mirar las noticias y en especial todo lo que está relacionado con Israel, deben estar enterados de esto. Y aquellos que no lo están, abra sus ojos a la realidad, infórmese, actualícese. En este año, por allá en el mes de mayo, justamente cuando Israel iba a celebrar su Día Nacional de la Independencia, el 14 de mayo, resulta que había una reunión propuesta por el sumo pontífice de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Este obispo romano convoca a una reunión en esa fecha. ¿Con qué propósito? Él convocó a más de 70 líderes del mundo para realizar un pacto de reeducación global, porque él no acepta, por ejemplo, entre las cosas que ha manifestado públicamente, que la palabra de Dios realmente sea una especie de código moral, de código civil para regular la conducta y educar a nuestra civilización, a nuestra gente hoy en día. La Organización de las Naciones Unidas le respalda en este sentido y ellos están proponiendo que el credo de la nueva civilización debe ser otro y no ningún credo religioso, sino el credo propuesto por las Naciones Unidas. Un credo incluyente, un credo que no estigmatice a nadie por su religión, por su sexo, por su género, etcétera. Este pacto se iba a hacer, esta reunión se iba a hacer con el propósito de firmar este pacto de reeducación global, pero no se pudo hacer debido a la pandemia universal que se está viviendo. Así que este obispo romano no le quedó otra sino que reprogramar. No canceló esta invitación, esta reunión para firmar este tratado, este pacto. No lo canceló, sino que lo reprogramó. Y ahora en este año, en el mes de septiembre, como van las cosas, este pacto se va a hacer. Repito, esto es Vox Populi. Esto no es que yo lo estoy inventando. Usted puede entrar a la internet y usted puede confirmar que lo que estoy diciendo yo es cierto. Hay un pacto que se va a firmar en el mes de septiembre y el propósito es reeducar a nuestra generación. Porque supuestamente ni la Biblia, ni ningún otro libro, ni ningún otro credo puede educar y puede realmente asegurar progreso, paz, bendición, seguridad, prosperidad mundial, a no ser que se reeduque. Escúcheme. Y el propósito es dejar la Biblia a un lado y abrazar un nuevo credo propuesto por la Organización de las Naciones Unidas. Esto se va a hacer. Abra los ojos, mi amado hermano. Esto es cumplimiento, un segundo cumplimiento de esta profecía. Este no es un pacto de gente piadosa. Este no es un pacto de gente espiritual. Este no es un pacto con gente temerosa de Dios. Este es un pacto de inicuos, porque no incluye a Dios. ¿Ven? Porque está apartando la palabra de Dios. El temor de Dios no es característico aquí de ninguno de los que van a firmar este pacto mundial de globalización, de reeducación mundial. Pero esto tiene otro tercer cumplimiento. Se cumplirá al final de los tiempos con un pacto entre el anticristo, el falso profeta, dirigentes gentiles del mundo, dirigentes religiosos de Israel. Ya lo escuchó. El tercer cumplimiento se va a dar al final de los tiempos, cuando ya la iglesia del Señor no esté aquí. ¿Quiénes lo van a firmar? El líder político, militar y económico mundial, el anticristo. Apocalipsis 13, ahí está el perfil de este ser de las tinieblas. El falso profeta, este será el super hiper mega pastor de todas las iglesias mundiales. El ecumenismo que hoy se está viendo y que está siendo sutilmente disfrazado
Este ecumenismo va a cumplir su propósito y va a tener un super, hiper, mega pastor. Este hiper, mega, super pastor es el falso profeta, Apocalipsis 13. Entonces, estos dos dirigentes van a convocar a las naciones del mundo, a los dirigentes de las naciones, y van a firmar también este pacto, este convenio de paz y seguridad mundial, los dirigentes de Israel. Ahora, usted sabe cuál es la necesidad y cuál es la lucha que existe hoy en el Medio Oriente entre la nación de Israel y las naciones que están rodeando a esta nación, a este pueblo. Ellos quieren paz. Ellos quieren paz en primera instancia. Ellos quieren paz. Por ahí me enteré que hay una iniciativa que los Estados Unidos de Norteamérica quiere respaldar. Y es que la franja de Gaza, la llamada Cisjordania, sea anexada a Israel, política, económica y socialmente. Esto es algo increíble, esto es algo que nunca se había pensado, pero es posible que esto se dé con el respaldo de los Estados Unidos de Norteamérica. La franja de Gaza, ¿usted sabe de qué franja estamos hablando? De un territorio donde grupos extremistas islámicos siempre están en guerra, en conflicto con Israel. Bueno, bien, parece que hay una iniciativa, ¿sí?, para anexarlos políticamente, económicamente a Israel, a la nación de Israel. Sea cual sea el propósito, lo que hay aquí detrás, realmente es algo interesante y algo curioso, porque entre ellos no existe paz. Los islámicos quieren desaparecer a la nación judía. Y esto es por la motivación que sus maestros inspiran en ellos. Y por lo que su libro sagrado, el Corán, les motiva. Estos dos pueblos están en constante enemistad, en constante conflicto. Todo el mundo sabe del conflicto árabe-israelí, que ha traspasado la historia y ha llegado a nuestros días. Pues bien, este tiempo del cual estamos hablando es un tiempo en que los judíos, además de pretender la paz, ellos pretenden que se les dé la oportunidad de construir su templo, porque en la actualidad ellos no tienen templo. Y de alguna manera parece que este va a ser el engaño, el cebo que el anticristo y el falso profeta van a usar para atraer a los dirigentes judíos para que firmen este tratado. Bien, quiero informarles a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo, nos están escuchando, que ya en Israel prácticamente los planos del templo ya están hechos y ellos aseguran que en un Shabbat ellos construyen su templo. Quiero decirles que hace poco tiempo acabaron de nombrar al sumo sacerdote del templo. Quiero decirles que ya ellos han restaurado el Sanedrín, ese senado de justicia que administraba la justicia en Israel. Entre otras cosas, descubrieron también el gen que identifica la tribu sacerdotal, la tribu de Leví. Ya ellos saben quiénes son los que deben ser escogidos para ser sacerdotes, levitas, en ese templo. Ya ellos descubrieron también 2 generaciones, escúcheme, de vaca roja, la vaca alazana, la que se usaba en algunos sacrificios, en algunas festividades, especialmente la fiesta de los tabernáculos. En el año 2016 ellos estaban dispuestos ya a hacer incluso su celebración de tabernáculos en su nuevo templo. Pero hubo un impasse allí, hubo un traspiés y eso no se pudo lograr. Quiero decirles que esta es una de las cosas que más ellos quieren. Y parece, a mi parecer, a mi modo de ver las escrituras, de entender las escrituras, creo que este va a ser el engaño del que se va a valer el anticristo para que ellos se acerquen y firmen. Se les va a permitir construir su templo. Y escuche, una vez que esto se dé, una vez que el anticristo se manifieste, una vez que este tratado se firme, este pacto se dé entre estos dirigentes mundiales, porque son dirigentes mundiales, déjeme decirle, inmediatamente la iglesia se va.
Nosotros no vamos a ser testigos del desarrollo de este pacto ni lo que va a suceder después. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto. Es un pacto engañoso. Es un pacto engañoso. Ahora miremos las razones por las cuales es un pacto engañoso. Este pacto está basado en la mentira y en el engaño. Tal vez el anticristo ofrecerá la paz a Israel que tanto anhela con sus adversarios. Tal vez se le ofrecerá a Israel el aval para reconstruir su templo. Tal vez se le ofrecerá al mundo gentil la solución a los problemas económicos y sanitarios. Óigame bien, problemas económicos y sanitarios. Aquí estoy mostrándole ahora el cebo que es posible que use el falso profeta y el anticristo para hacer que los firmantes de las naciones del mundo hagan parte de este pacto. Actualmente estamos viviendo una crisis sanitaria mundial y por lo visto esta crisis no va a terminar hasta que se descubra una vacuna. Una vacuna que ponga fin, sí, a los efectos del coronavirus, que ya parece en el mundo alcanza millones de contagiados, miles de muertos, miles de personas muriendo. Es un problema sanitario mundial. Ahora bien, nosotros hemos enseñado, y hemos enseñado porque la Biblia lo dice, que esto que se está dando apenas es un principio de dolores. Es decir, aparecerán en el mundo otras pestes que traerán aún más problemas sanitarios a las naciones, al mundo entero. Y es posible que en medio de un escenario como este, un escenario como el que estamos viviendo ahora, en el futuro se levante otra pandemia, se dé otra pandemia. Por ahí me enteré que hay un brote de peste negra por allá por Mongolia, ¿sí? Un país que es limítrofe con la China y con Rusia, la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. Hay un brote de peste negra. Los científicos que descubrieron esto incluso ya tomaron las medidas sanitarias, las medidas de seguridad para proteger a la población de estas naciones. Y ellos aseguran que es difícil el contagio entre humanos. Esto yo lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque hay mucha mentira en esto. No hay veracidad en la información que usted oye de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. No hay veracidad en esto. No hay veracidad en esto. Lo que hay es incertidumbre, lo que hay es temor a nivel mundial. Hasta que no se descubra la vacuna, este problema no va a parar. Pero eso estaba lejos. Bueno, es probable que más adelante se levanten, se den otras pandemias y el problema mundial, el problema sanitario sea mayor. Es allí entonces el marco apropiado para que un personaje como el anticristo proponga, por ejemplo, una vacuna, descubra una vacuna. ¿Sabe usted que este hombre, el anticristo, según las escrituras, es entendido en enigmas? Es un hombre que tiene una inteligencia sobresaliente. El anticristo no es cualquier persona. El anticristo es un personaje realmente satánico, con mucha inteligencia. Así es que no tiene nada de raro que este personaje le proponga al mundo una vacuna que ponga fin a una pandemia que esté afectando al mundo en ese momento. Esos serán los engaños. Esos serán los engaños. ¿Ve? Aparte de que la pobreza mundial es que es consecuencia de una pandemia, hoy ya está afectando no solamente a América Latina, a Colombia, sino a todo el mundo. Mire cuántos países allá en Europa están declarándose prácticamente en bancarrota. Mire cómo la economía mundial está decayendo y hay pronósticos muy inciertos acerca de la economía mundial. Pues bien, el anticristo será un personaje que ofrecerá una solución mundial a la economía. Él incluso pues vendrá, según el libro de Apocalipsis, el primer caballo blanco, el que aparece allí en el capítulo 6, ese es el anticristo. El jinete que monta ese caballo blanco es el anticristo, y la interpretación
de ese texto nos muestra que lo que él pretende es realmente imitar el reino de paz que el Señor Jesucristo va a imponer sobre esta tierra por 1000 años. Él traerá paz mundial, pero es una paz engañosa que se va a tratar de conseguir por medio de un tratado engañoso. A la mitad del pacto que él va a firmar, a los 3 años y medio exactamente, la Biblia nos muestra que lo va a violentar. Se lo va a pasar por la faja. Y literalmente entonces es cuando los judíos se van a dar cuenta de que firmaron un pacto, un convenio con la misma muerte. Porque este personaje va a desatar una persecución cruel, cual nunca antes se ha visto en la historia de esta nación. Un tiempo que los profetas llaman tiempo de angustia para Jacob, después de los primeros 3 años y medio en donde este personaje violenta el pacto. Incluso, mire, es un pacto de inicuos tal que aún el falso profeta, el líder ecuménico mundial, el hipermegapastor que le sirvió a sus intereses, va a ser destruido por el mismo anticristo. El sistema económico mundial destruirá al sistema religioso. Cuando ya se dé cuenta que ya sus intereses los consiguió, entonces de aquel que se valió, ahora lo va a echar a un lado, lo va a destruir. El sistema económico mundial destruirá el sistema religioso mundial. Lo que te estoy diciendo es que el mismo anticristo va a violar el pacto en el que él y el falso profeta han firmado. Va a violar, no va a tener que ver con los intereses del falso profeta. Ya consiguió lo suyo. Ya consiguió el control mundial de la economía, de las naciones, aún del pueblo de Israel. Él va a controlar a esta nación. Va a controlar el sistema sanitario mundial, el sistema de salud, el sistema educativo. Todo estará en sus manos. Una vez que ya él consiga esto, pues a él no le cuesta nada deshacerse del que se valió. Es para que usted se dé cuenta que así como se ilustra esa unión de una visión que el profeta Daniel vio, en el que el barro se unía con el hierro, una aleación extraña, eso nos habla de la fragilidad, de la fidelidad de los firmantes de ese pacto, empezando por el anticristo. Así como el barro no se une con el hierro, así no se unirán los intereses del líder religioso mundial y del líder político y económico mundial. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La base de este pacto será la paz y la seguridad mundial, pero el anticristo traspasará este pacto para satisfacer sus intereses políticos y económicos. Segunda de los Tesalonicenses 2:4. Vamos a leer allí ese texto que San Pablo inspirado nos muestra, en donde este hombre va a violentar las pautas de este pacto. Mira lo que va a hacer. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya escuchó? Va a firmar el pacto con un pueblo al que le va a construir el templo. ¿Usted sabe quién es el que le va a construir el templo a los judíos? No son los judíos. Es el anticristo el que les va a construir el templo. Y así como lo construye y así como firma un tratado de aparente paz y de respaldo al culto al verdadero Dios, a la mitad dice que se va a sentar allí en el lugar santísimo y va a decir: ustedes aquí me adoran a mí porque aquí no existe ningún Jehová, aquí no existe ningún Yahvé, aquí el Dios único soy yo. Y es cuando los judíos se van a dar cuenta que les metieron gato por liebre, que los engañaron. ¿Sí? Que ellos intentaron engañar, pero ellos mismos fueron engañados. Entonces empezará un tiempo de persecución, porque la palabra de Dios nos muestra, el libro del profeta Daniel, capítulo 11, verso 32, que habrá un pequeño remanente que se opondrá a las acciones y a las decisiones del anticristo. Un pequeño remanente va a esforzarse y va a actuar. Contra ese remanente, el anticristo va a desatar una cruel
y mortal persecución. Daniel 11:32. Vamos a leer, libro del profeta Daniel, capítulo 11, verso 32. Con lisonjas hará pecar a los que violan el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios, pero fíjense, Él hizo que los dirigentes del pueblo escogido firmaran un pacto. El profeta le llama a estos representantes religiosos del pueblo de Israel, le llama violadores del pacto. Así le llama el profeta, violadores del pacto. ¿A cuál pacto nos estamos refiriendo allí? Al pacto que Dios hizo con su pueblo. Recuerden que las escrituras nos muestran que Dios hizo un pacto con su pueblo, un pacto con Israel. Allá en el Sinaí, por medio de Moisés, les entrega estatutos, mandamientos, preceptos y ordenanzas. El mediador fue Moisés. Y años más tarde, después de algunos años, ellos entran a la tierra de Canaán, pero ya no por mano de Moisés, sino por mano de otro mediador, Josué. Y allí Dios hace con ellos, o mejor, ratifica el pacto que había hecho en el Sinaí. Este mediador fue Josué. Josué es quien los introduce en la tierra de Canaán. A este pacto se está refiriendo el profeta, que ellos lo violaron. Los violadores del pacto, el pacto que ellos hicieron con su Dios. Pero dice que hay un remanente. Hay gente piadosa. Hay gente que está escuchando la voz de los dos profetas que Dios va a levantar en este tiempo. La voz de los dos testigos. Hay gente que va a escuchar a la voz de los 144,000 sellados, que son las primicias de los que han de ser salvos en Israel. Y esta gente constituirá un remanente que escapará de las garras del anticristo. Ellos se esconderán en un lugar desértico. Esta ciudad ya tiene nombre. Esta ciudad tiene búnkeres en donde ya están preparados el asunto, porque ellos, aunque no reconozcan que Jesús es el Mesías, me estoy refiriendo a los judíos de hoy, a los judíos ortodoxos de hoy, aunque en la mayoría no reconozcan que Jesús de Nazaret es el Mesías, no reconozcan las escrituras del nuevo pacto como escrituras de Dios, ellos las leen, ellos las escudriñan, y ellos saben que va a venir un tiempo en que este personaje los va a perseguir. Y si ellos no se protegen, si ellos no se esconden, van a ser exterminados. La Biblia nos dice que 2/3 partes de la humanidad van a morir en la gran tribulación por los juicios que Dios va a derramar. Muchos morirán a manos del anticristo, muchos. Y aquí estamos hablando de judíos y de gentiles. Estamos hablando de que la humanidad va a ser exterminada en 2/3 partes, según el profeta Zacarías, durante el tiempo de la gran tribulación. Es decir, el tiempo en que transcurren los años de este pacto de inicuos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una ciudad llamada Pella, en el sur de Israel, por allá por el sur de Israel, cerca al Mar Muerto, que está ya preparada para esconder allí, para proteger allí a los que van a ser perseguidos. ¿A quiénes? A estos que se van a esforzar y que conocen a su Dios. Que conocen a su Dios. Que saben que ese Dios que se les presentó, que se les sentó allí en el templo santo, no es el Dios de Israel. No es el Dios de ellos. Y van a ser perseguidos. Y si no se esconden, el anticristo los va a matar. Bendito sea el Señor. Tercer punto. Es un pacto que excluirá a Dios. Un pacto que excluirá a Dios. Así es. Aunque habrán allí supuestos representantes del pueblo escogido de Dios, ellos no tendrán en cuenta a Dios para nada. Excluye a Dios porque los firmantes han roto toda relación con Dios. Los firmantes judíos son violadores del pacto que Dios estableció con ellos. Los firmantes gentiles, anticristo y falso profeta, están al servicio de Satanás, el adversario de Dios y de su pueblo. Así es. Por eso es que es un pacto que excluye a Dios, porque es que los firmantes han roto toda relación con Dios, empezando por Satanás y sus secuaces. ¿Quiénes son los secuaces de Satanás? Estos dos que estamos mencionando: el anticristo y el falso profeta. Ahora, los líderes de las naciones paganas, los líderes gentiles, ellos no adoran a Dios, no tienen relación con Dios.
Ellos tienen relaciones con sus ídolos, con sus dioses paganos, sus dioses falsos. Y los dirigentes de Israel también han roto el pacto. Solamente un pequeño remanente es el que va a reconocer lo que está sucediendo. Y entonces ellos que conocen a Dios dicen que se esforzarán y actuarán. Ellos van a actuar en contra del anticristo, en contra de sus intereses, pero no podrán, tendrán que huir. Por eso este pacto es un pacto de hombres, antropológico. Los pactos de hombres son circunstanciales, los pactos de hombres son egoístas, los pactos de hombres son mentirosos, los pactos de hombres no tienen fundamento sólido, no hay sacrificio, no hay juramento, no hay fidelidad como los pactos de Dios. Así es. Usted tiene que aprender hoy o recordar, si ya lo sabe, que en la Biblia están revelados diferentes tipos de pactos. Hay diferentes tipos de pactos. Hay pactos en los que Dios toma la iniciativa y pacta con el hombre. Y Dios se compromete con unas promesas. Y el que pacta con Dios también. Hay un sacrificio. Todos los pactos se establecen sobre la base de un sacrificio de sangre. Todos. Esos son los pactos teológicos. Incluso hay hasta un juramento de por sí. Hay un juramento de por medio entre los que pactan. Los pactos teológicos en la Biblia son 8. Pactos en los que Dios tomó la iniciativa. A ver, recordemos. Dios hizo 2 pactos con Adán. Uno antes de la caída y uno después de la caída. Dios hizo un pacto con Noé y van 3. Dios hizo un pacto con Abraham y van 4. Dios hizo un pacto con Moisés y su pueblo, van 5. Dios hizo un pacto con su pueblo y donde me dio Josué, van 6. Dios hizo un pacto con David, van 7. Y Dios hizo un pacto con nuestro Señor Jesucristo y con todos los que creen en Él. La noche en que Jesús tomó la última cena con sus discípulos, Él, al tomar la copa, Él dijo: esta copa es el nuevo pacto. Dios hizo ese pacto. Jesucristo es el firmante, el garante de ese pacto. ¿Sí? Y lo selló con su sangre y posteriormente con el derramamiento del Espíritu Santo. Esos son los pactos teológicos. Pero hay también pactos de hombres, en donde la iniciativa la toma el hombre y no Dios. Y hay muchos pactos hechos entre hombres. Hay muchos pactos que en la Biblia están revelados en donde la iniciativa la tomó un hombre y pactó con Dios. Esos son los llamados pactos antropológicos. Pactos antropológicos. Pues bien, este pacto de inicuos al que nos estamos refiriendo aquí es un pacto antropológico. Es un pacto de hombres. Y como los hombres son finitos, como los hombres son mentirosos, como los hombres son temporales, por eso este pacto no tiene firmeza. Por eso este pacto no tiene solidez. Por esto este pacto no es fiel. Porque los firmantes son inicuos, son hombres inicuos. Pero el pacto que Dios estableció con nosotros es un pacto firme, es un pacto fiel, es un pacto sólido. Porque es un pacto en el que Dios fue el que tomó la iniciativa. Recuerde que este pacto no es de iniciativa divina, es de iniciativa de unos impíos, de unos inicuos. Vamos a concluir. Concluyamos en esta hora. La Biblia nos revela que nuestro Dios es Dios de pactos. Las promesas de sus pactos son fieles y verdaderas, no así los pactos que se hacen entre los hombres. Estos pactos antropológicos son fácilmente quebrantados, porque los hombres son frágiles, volubles e infieles. El pacto al que nos referimos en esta exposición es un pacto entre seres impíos que no son leales a las promesas del mismo. Es un pacto con la muerte. Y al final, como todos los pactos entre hombres, también es quebrantado. Solo en Dios podemos confiar para vivir en una relación de pacto, pues Dios es veraz y Él es fiel. Él nunca falla. Amén. Amén. Si usted cree eso, denle la gloria al Señor ahí donde quiera que usted está. Ahora, quiero decirle algo más y con esto vamos a terminar. En el libro de los Salmos, el salmista dice, capítulo 25, verso 14, escúcheme,
Estamos hablando ahora del nuevo pacto. Quiero enfocarme allí en ese nuevo pacto. Jesús, la noche en que Él fue entregado, Él tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto. Ese pacto Él lo selló con su sangre, derramándola allí en la cruz del Calvario, y luego con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? De acuerdo a lo que Él mismo, a lo que el Señor había prometido por boca de su siervo el profeta Jeremías, capítulo 31. Usted puede leer allí que Él iba a hacer un nuevo pacto. Bueno, ese garante de ese pacto es el Señor Jesucristo. Y Él no falló. A diferencia de los otros pactos en los que Dios se acercó y pactó con los hombres, todos fallaron, todos fallaron. Adán, Noé, Abraham, todos fallaron. David, todos fallaron. El único que no falló fue el Señor. Bendito y alabado sea su nombre, alabado sea el Señor. Él no falló. Ese nuevo pacto, escúcheme, Él lo extiende en el día de hoy. Ese nuevo pacto no es con la iglesia. Quiero aclararte eso. Teológicamente se ha enseñado que la iglesia está bajo un pacto, bajo el nuevo pacto. No es así. La Biblia enseña claramente que ese nuevo pacto, el Señor Él es quien lo sella, Él es quien lo garantiza, y Él lo extiende, pero para aquel que es creyente, independiente de que sea judío o que sea gentil. Lo que se necesita es que usted tenga comunión íntima con Él, que usted lo ame. Vea lo que dice el salmista David, capítulo 25, verso 14 del libro de los Salmos. La comunión íntima de Jehová es para con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. ¿Sí ven? A ellos, ¿a quiénes? A los que tienen comunión íntima con el Señor, a los que le conocen. ¿Ya ven? A los que creen en Él, a los que se meten en el secreto con Él. Allí, a esos Dios les hará conocer su pacto, les extenderá su pacto. Ahora, si usted ha creído en este Dios de pacto, en sus promesas, hoy Él quiere involucrarte en una relación íntima, una relación de pacto con Él. ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer? Aceptar las condiciones del pacto, confesarlo a Él como tu Señor, tu Salvador, tu Dios personal. Si esta es tu decisión, si tú quieres entrar en una relación de pacto con nuestro Señor Jesucristo, quieres conocerle íntimamente, quieres aceptarle, reconocerle como tu único y suficiente Salvador, como tu Dios, repite conmigo esta oración, por favor. Repítala. Si es tu decisión, si es lo que tú deseas, dígale al Señor estas palabras. Dígale: Padre Celestial, yo he escuchado tu palabra. Creo que tu palabra es verdad. Hoy, Señor, te quiero pedir perdón por cada uno de mis pecados. Quiero que la sangre de Jesucristo me limpie de toda maldad. Y que mi nombre, Señor, lo escribas en el libro de la vida. Señor, séllame con tu Espíritu Santo. Séllame, Señor. Quiero, Señor, entrar en una relación íntima, personal contigo. Quiero que me reveles, Señor, las promesas de tu pacto. Quiero entrar en relación contigo, Señor. Guárdame. Bendice mi familia. Mi futuro lo entrego en tus manos, Señor. Enséñame a orar. Enséñame, Señor, a seguirte, a amarte desde ahora y para siempre. Amén. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo, mi amado hermano. Dios te guarde. Te voy a dejar ahora en compañía de mi amada esposa para que ella finalmente te despida, nos despida acá y les invite a que usted se ponga en contacto con nosotros. Ha sido una palabra poderosa. Damos gracias al Señor por permitirnos escuchar su mensaje. Tenemos que reflexionar en lo que hemos escuchado. Usted puede ver nuevamente el video y puede ver incluso los videos anteriores que también hablan acerca del tema. Para la próxima iniciaremos con el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Así que a esta misma hora, en el mismo día de la semana, estaremos reuniéndonos nuevamente. Estemos atentos y compartamos con todo aquel que pregunte, con todo aquel que quiera saber mucho más de la palabra de Dios. Estoy extendiéndole una invitación a que participe activamente a través de los canales de YouTube del ministerio Rema TV Net
Allí puede entrar y va a escuchar allí muchas más enseñanzas, predicaciones. Rema TV Net, Didascalia TV también. Allí también va a encontrar bastante material que hemos preparado de la palabra de Dios para edificación del pueblo de Dios. Puede también hablarnos a través del WhatsApp al 315-778-5026. También está el WhatsApp 316-270-7181. A través del Facebook, la plataforma virtual internacional, también puede contactarnos allí, Ministerio Rema Internacional @gmail.com y Catedral Bíblica Rema Internacional a través del Facebook. Ahí tenemos una página, allí usted puede conocer mucho más. Estamos en Barranquilla, Colombia. Desde acá la Iglesia Catedral Bíblica Rema Internacional transmite y le quiero hacer una invitación también. Estamos reuniéndonos a las 4:30 de la mañana para hacer un clamor. 4:30 de la mañana, hora colombiana, para hacer un clamor por nuestros gobiernos, por la familia, por la iglesia, porque estamos viviendo últimos días. No podemos pasar por alto el hecho de que en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estaremos aquí próximamente transmitiendo si el Señor no ha venido antes. Dios te bendiga. Shalom.